De verdad, este berrinche fue abismal porque yo me acuerdo clarito que no paraba. O sea, fue uno de los berrinches más grandes en, en intensidad de sonido, en intensidad de emoción y en tiempo. O sea, cállate, no grites, cállate, no llores, ¿por qué te molestas? O sea, Ese tema de controlar que has traído es porque básicamente, según como estemos nosotros, vamos a pedirle algo a la persona. Si yo estoy saturando en esa emoción, si yo estoy incómodo y la persona lo está haciendo, voy a querer que la persona se calle o que deje de hablar o que se vaya porque a mí me altera. ¿te ha molestado que llegué tarde? Porque yo solita me daba cuenta que podía estar molestando a esta niña. Ok, ¿te molestó que llegue? Sí. ¿Te molestó que no pase tanto tiempo contigo? Me queda mirando, ¿no? ¿Te gustaría jugar más conmigo? Ay, sacó todo. ¡Ah! Sí. Es lindo estar en los juegos, pero créeme que la seguridad, la confianza, sentirse valioso, lo va a aprender mucho en otros momentos. Cuando lo priorizaste, cuando estuvo enfermo y lo cuidaste, cuando estuvo mal lo sostuviste, etcétera. Entonces, el regalo de ser papá no es llegar y jugar con tu hijo todo el tiempo, genial, si pasa así, sino el paquete es completo. Es también sostenerlo en todas las demás emociones. Estaba contenta, me abrazó. O sea, vamos afuera. Tenía ese espacio con su madre. O sea, literalmente mágico. Por eso fue un berrinche muy importante en mi vida, porque me ayudó el fruto, ¿no? Después de toda esa tormenta. Pero el regalo que vino al final fue impagable. Entonces, si el tema te interesa, quédate, porque vas a conocer las 3 claves importantes para poder empezar a gestionar mejor estos berrinches. Bienvenidos a Equilibrados, el podcast para papás y mamás que buscan equilibrio entre su vida personal y profesional. Somos Carlos Quijano y Janet Barrios, coaches ontológicos, papás y compañeros de vida. Aquí encontrarás herramientas simples y consejos prácticos para reducir el estrés y disfrutar más. Porque tener éxito y ser un gran papá o mamá no tiene por qué ser complicado. Recuerda, la clave está en ti. Esto es Equilibrados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Equilibrados. Aquí Janet Barrios, su servidora, administradora de empresas y coach ontológica integral, como siempre, con mi lindo esposo. Hola, amor, ¿cómo estás? Bienvenidos todos, chicos, bienvenidos a estar aquí. Contento de estar nuevamente en un nuevo capítulo de Equilibrados. Mi nombre es Carlos Quijano, para los que no me conocen, ingeniero, coach ontológico integral y junto a mi esposa, socia y colega, cofounder de Equilibrados. Sí, muy contentos de estar hoy ya nuevamente con ustedes. Y bueno, nada, estamos pensando pues en qué tratar, en qué tema traerles que pueda de repente ser de su interés y de ayuda, ¿no? Entonces, Algo del día a día, ¿no? Que sea más fácil que aterrizar, que sea problemáticas que enfrentemos el día a día como papás, como ejecutivos, buscando este éxito con bienestar, ¿no? Buscando ese equilibrio, ese balance y disfrutar de que sí es posible este alto desempeño, rendimiento y una vida plena, ¿no? sí, y que sea algo, como bien dice Carlos, del día a día. El tema es cómo controlar el berrinche de mi jefe, de mis hijos, de mi esposo. Sí, cómo controlar el berrinche de estas personas que de repente en nuestro día a día nos hacen sacar de quicio, ¿no? Eso, para que lo que necesitemos, pareja, esposo, hijos, o sea, cómo controlar el berrinche de mi jefe, cómo controlar el berrinche de mis hijos o de mi pareja. Entonces, si el tema te interesa, quédate, porque vas a conocer las 3 claves importantes para poder empezar a gestionar mejor estos berrinches. Listo, arrancamos. Y bueno, hoy día vamos a comenzar un poquito comentando acerca de nuestras experiencias con los berrinches. Carlos, ¿te gustaría? O yo comienzo, ¿Cuál es el berrinche que para ti es el más emblemático, el que más te ha costado o recuerdas de mayor importancia en tu vida? Su madre, en mi vida. Claro, más grande. Ya mira, uno de los berrinches que me desafió más fue con mi hija, ¿no? Una vez vengo de trabajar, ella estaba haciendo algo puntual en la mesa, yo voy, me acerco, creo que voy a ver lo que estaba haciendo. En ese momento creo que se cayó un poco de agua en lo que ella estaba haciendo y eso fue suficiente, o sea, de verdad fueron segundos en lo que ella se paró y se fue de frente a su cuarto llorando y furiosa. O sea, pasó algo que dañó el trabajo que venía haciendo. Exacto, ajá,
se dañó el trabajo que venía haciendo, entonces yo dije, uy, de repente fue muy importante para ella, ¿no? Y No, ya desde la reacción te dice que sí, ¿no? exacto, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo en principio me consideré culpable, ¿no? Aunque en realidad fue un accidente. Pero bueno, finalmente ella, Está de ahí. verdad, este berrinche fue abismal porque yo me acuerdo clarito que no paraba. O sea, fue uno de los berrinches más grandes en, en intensidad de sonido, en intensidad de emoción y en tiempo. O sea, fue inmenso. Yo te juro que pensaba que nunca iba a acabar. Era como que un desborde de rabia porque, porque estaba molesta. Entonces, tiraba las almohadas, tiraba los cojines, todo lo que podía encontrar, ¿no? Yo sabía que tenía que mirarla para cuidar que no se haga daño, ¿no? Pero ¿qué Eh, quería? No me queda claro, porque para mí el concepto de berrinche era, oye, quiero algo, no me lo das, y como no me lo das, yo me quejo. Y para quejarme hago un escándalo con tal de llamar la atención o lo que sea para que tú me lo des. En el caso de ella, escucho que estaba reclamando por algo que le había pasado, que le había perjudicado justamente, pero eso había sido una gotita que derrama el vaso y estalla. Pero no es que esté pidiendo algo ni buscando que tú hagas algo, ¿no? Es más que es una gota que ¡pum! Y que manifestó una explosión de emoción en todo caso, que escucho que te impactó verla así. sí, fue muy, o sea, para mí como mamá fue muy fuerte porque yo estaba acostumbrada a berrinches, pues, de llanto, ¿no? Un rato y ya está, ¿no? Pero este berrinche fue bastante desafiante en ese sentido. ¿Y sabes por qué? Porque no sabía cómo yo reaccionar. No sabía si acercarme, no sabía si decirle, ya cállate, suficiente, fue una hoja, ya puedes hacerlo otra vez, ¿no? Entiendo. No quería desvalidarla, pero por otro lado tampoco quería, ¿cómo se dice? No quería traumarla, no quería gritarle, no quería decirle, oye, ya es demasiado, ¿no? Entonces sabía que tenía que dejarla ser, ¿no? Sabía que tenía que dejarla llorar para luego más o menos enterarme por qué estaba así, ¿no? ¿Por qué tanta cólera? Pasado que le haya tirado esa explosión. Tú hablas y yo veo un volcán. Yo veo un Exacto. volcán que explota y tú dices, ¿cómo hago para que la lava no salpique y, y baje otras cosas alrededor? O para que la misma lava no la dañe. No daña el volcán, no daña las cosas que tiene abajo, ¿no? Sí, porque normalmente lo que hacemos, creo que muchos, es que llegamos tan cansados, tan alterados, con ganas de despejarnos, de pasar un ratito bonito, y luego pasan estas cosas Sí, que de verdad yo me veo que si no hubiese estado tranquila, entre comillas, no hubiese reaccionado de esa manera en ese momento. Yo hubiera sido otra volcán en ebullición, o sea, de todas maneras, mi reacción hubiese sido otra si hubiese venido, pues, cargada, molesta, o sea, 2 segundos lo hubiera cuadrado, le hubiera gritado, hubiera reaccionado de manera, pues, de repente agresiva, ¿no? pero con lo que dices, exactamente al revés, ¿no? Parece que Majo sí estaba así. Ella. Majo estaba llenecita, ¿no? Y pasó la gotita y ¡blum! Salió, ok. Entonces explota, sale, tú la ves, la dejas de cantar, buscas validarla, que no se dañe, ok. ¿Y cómo cierra? Bueno, básicamente para esto yo Se excepcionó, doy muchas nada, gracias a que murió ya ya. para esto yo ya había hablado con psicólogos acerca de los berrinches, ya había investigado un poquito más y ya sabía como que el 1, 2, 3, 4 del proceso del berrinche. Yo lo vamos a ver, así que no spoilees, pero ¿cómo cierras ahí? Exacto. No, al final básicamente es dejarla expresar, ¿no? Y después validar su emoción, decirle, ok, entiendo que estás furiosa, Em, y algo muy importante, un paréntesis, ¿no? Los niños particularmente, y es algo que nos va a ayudar a muchos papás, esto que les voy a comentar ahorita, los niños no saben puntualmente qué les molesta, ¿no? O sea, es decir, pueden decir ya, mi lápiz que se cayó o el trabajito que se malogró en ese momento, ¿no? Pero tú como adulto te das cuenta que eso no amerita la intensidad de la molestia. O sea, siempre es como, efectivamente tú dices, la gotita que derrama el vaso. Pero para que haya esta ebullición de rabia, ¿no? Esta magnitud de rabieta, se podría decir, es porque hay mucho más allá abajo, mucho más allá. Entonces, algo que me ayudó mucho es saber eso. O sea, yo sabía que no estaba molesta tanto o hubiera sido pues 10% por el trabajito que se le malogró y estaba molesta
por otras cosas más. Pero hay Y mi numerosas trabajo cosas. como mamá fue investigar más o menos qué podía hacer y principalmente lo que le molestó, que llegué poco a poco a la información, es que yo le había dicho ese día que iba a venir más temprano. Ya, pero Entonces, mira, o sea, son tres ujú, cosas juntas. Uno, ¿cómo estás? ¿No? Cuando llegas a la casa, del trabajo, o a tu familia, o cuando llegas al trabajo, ¿con qué carga emocional llegas? ¿Ok? exacto, Ya, muy, eso va a depender bastante que tú estés a punto de recibir una gotita. Tú estás a punto de reventar, seas consciente o no, o tu jefe, o tu pareja, o tus hijos, puede haber un boom. Puede pasar, le pasa a todos, en cualquier momento puede suceder. ¿Ok? Uno, ¿cómo estás? Dos, te escucho que necesitamos darle espacio, cuidar para que la persona defogue. Y también escucho, como tercer punto, que, oye, ¿cuál es la razón que hay detrás que está haciendo que la persona esté así? Y he dicho otra cosa muy rápido que me parece otro punto importante, que es, a veces la persona no sabe qué te está poniendo así. Entonces, lo dices tú para los niños, pero yo también creo que pasa con los adultos. O sea, si el niño no sabe identificar, o no te han enseñado, no te ha acompañado a aprender, ¿por qué realmente estás así? Claro, el niño lo tiene que desarrollar, no, pero el y adulto ya lo cosecha si lo ha trabajado. Y ahí está el ejemplo que tú estás diciendo, ¿no? Como papás, solo para terminar esta parte, como papás, sí nos toca preguntar a nuestros hijos, ok, quizás estás molesto por esto, quizás por esto, y le damos opciones, porque los niños todavía no manejan ese manejo de causa raíz, ¿no? Pero un niño que no trabajó eso de adulto, te va a estallar también y tampoco va a saber claramente es, es cierto, por qué está, solo va a estar molesto, solo va a estar furioso, y va a pasar lo que tú dices como último punto, le va a poner todo el peso al último evento. exacto. Entonces voy a sacar como niño toda la cólera, porque me mojaste el trabajo que he hecho con tanto cariño, ¿no? Porque es lo que yo puedo ver. Como adulto, voy a estallar porque llegaste tarde, porque la presentación no está, porque no me respondiste como de responderme, porque no conseguiste lo que querías conseguir. Pero muchas veces la forma de estallar que le has traído, la explosión de emoción, que estamos poniendo como berrinche, viene contada de todas estas variables, que en esencia es una acumulación de emoción interna que explota y que sale cuando pasa algún evento que me mueve, ¿no? Ujú. Efectivamente, Carlos. Estos 4 puntos que mencionas, sí, son bastante relevantes y se repiten en cada berrinche, se podría decir, ¿no? Y por ejemplo, tú, ¿cómo, cómo has identificado algún berrinche? Berrinche en líderes con los jefes, Ajá, bastantes. Eh, por estas razones, ¿ya? O sea, hay dos patrones. Uno, eh, cuando tienes una figura de poder, o sea, un jefe arriba tuyo y tu jefe estalla con el berrinche, tú tienes una reacción, ¿ok? Y otra reacción es cuando tú mismo estallas, ¿ok? Entonces, pero antes de que comiences, quiero preguntarte, ¿cómo identificas un berrinche en un adulto? o sea, yo Porque etiqueto el berrinche, los berrinches en niños son bien fáciles, ¿no? Es como que lloran, gritan y a veces hasta se tiran al piso y es como que, y así vocalizan lo que quieren, ¿no? igual, pues, Por igual, eso, ¿cómo los igual, identificas en los igual los jefes lloran, gritan, lloran? hacen berrinche, o sea, de todo. O sea, obviamente el más común es el grito, ¿no? El grito, el berrinche, yo quiero que sea así, literalmente. No puede ser que no sea así. O sea, ese es el berrinche, el mismo grito. Ellos quieren algo, ¿no? El niño que quiere caramelo, su papá no se lo quiere comprar, ¿no? Mm. Entonces el niño que quiere que sea así la gente, que quiere que sea así los resultados y está haciendo berrinche. No está conversando para ver qué funcionó, qué pasó, cómo lo pueden hacer mejor, ser empatía, entender qué está pasando, cómo lo trabajan juntos, qué te apoyo yo para poder lograrlo. Y ya no están en ese estado, pues acuérdate que igual que los niños, cuando llega ese berrinche es porque No ya, le pide que salgan las cosas como salgan y no le ha venido saliendo, está ya. O sea, obviamente viene acumulando. Entonces, al venir acumulando o constantemente en ese estado, también puede estar de la rabia a tope. No ve un indicador como quiere verlo y está ya. Entonces, eh, eso pasa. Entonces, la experiencia, recuerdo clarito, es que una presentación, había una expectativa de resultados y de números. Llevamos todo el equipo, todos los expertos, se presentaron todas las cosas. Perdón. Y el jefe no estaba bien. El gerente general estaba súper molesto. Y estaba reventando que no podía más, ¿no? Entonces, normalmente explotaba y ofendía, decía lisuras a la gente, se portaba, la gente ya lo conoce. Pero ese se aguantó, o sea,
lo reprimió, que es muy distinto a gestionar, ¿ya? Reprimió, entonces estaba así contenido. Y lo único que pidió es que por favor todos se vayan, ¿no? Este, y como se me y solo me quedé yo, ¿no? Entonces todo el mundo cuando salía, me da el pésame, ¿no? Ya, pobrecito, prepárate, ¿no? Entonces, pero por esto ya había trabajado varias cosas que vamos a mencionar ahora, para poder gestionar esos momentos, ¿no? Entonces, simplemente él iba a empezar con todo su discurso y explotando, diciendo berrinche, porque no son las cosas. Le dije, mira, entiendo que estés molesto por esto, y por esto y por esto. Me parece súper válido. Yo también estaría por eso. Eh, pero he hecho mi mejor esfuerzo para esto y para esto y para esto. Y si tu objetivo es gritar, que no, o que no soy la persona adecuada para hacerlo, no pasa nada, estoy de acuerdo contigo. O sea, busca la persona que necesites. Porque estando mi 100 aquí, y es por eso. Y entrar para que me grites, no me suma. Entonces, toda su actitud de ¿cómo se llama? De querer gritar, minimizarme o chantajearme con el despido de alguna forma, no tenía ningún peso para mí, no tenía ningún poder sobre mí. Él se dio cuenta en un segundo y cambió su cara por completo, porque en su estado de alteración no me alteraba a mí. Ese fue, se podría decir, el evento o uno de los berrinches de jefes que más te llamó la atención. Y que más me llamó la atención y que más me sorprendió porque lo pude gestionar. ¿Qué? Porque yo no pensé que podía gestionar ese nivel de berrinche, siendo la máxima autoridad total, ¿no? Entonces, y ya, ¿no? Entonces, cambió todo por completo. Se desinfló, dijo, bueno, sí, estoy un poco soltera, bajó todo. Y me dijo, no, para nada, yo creo que el otro es la persona indicada. Es más, justo te quería decir, cómo están tus condiciones, a ver si las mejoramos. Me ofreció formarme, ser un mentor mío, ¿no? Entonces yo salí confundido que tocar en este momento, Sí, porque porque todo el mundo empezó que iban a matarme, digamos, ¿no? A lapidarme o amenazarme de despedirme, lo que sea, y salí tan tranquilo como entré, la verdad. Y estaba seguro de lo que había hecho, estaba contento con lo que había hecho, estaba también claro con que estaba inspirado él, era él, no yo. Y desde ese lugar, no tenía tampoco ningún problema si él quiere trabajar con otra persona, lo que sea, mi mejor esfuerzo, ya está, o sea, no pasa nada. Pero no porque no cumpla la expectativa infinita que tiene, y yo voy a permitir que me grite o que me trate mal. O sea, no estoy de acuerdo con claro, eso, ¿no? porque una cosa es llamar la atención y otra cosa es menoscabar, Otra cosa es minimizar, ¿no? como se me Y entiendo que por ahí va. asustar, chantajear o intimidar. Es muy común. Entiendo que en ese momento, o sea, Él normalmente usaba. ese evento fue así, claro, ajá, a eso me Y refiero. todo el mundo tenía miedo de eso, ¿no? Porque esto va a despedir, o esto es cualquier, no es bueno para nada. Y la gente salía molida, 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 molida. Y luego Entonces, también, ahí fue para mí como una total sorpresa, del nivel de giro que puede tener la mesa si tú estabas en el lugar para poder manejar esos frentes. E igual pasa con los hijos, eh, me pasó igual, ¿no? Cuando mi hija es paya, ¿no? Y explota, también y pasó un evento que fue la otra que le derramó su vaso y estalló, y como y lo primero que hice fue, ok, verlo, y si lo entiendo que estás molesto, no entiendo lo que estás necesitando, desfoga, como dices tú. Y le di, mira, vas a golpear aquí, en el cojín, todas estas hojas, rómpelas. Entonces primero sacó de cuadro, porque de alguna forma él sabía que estaba en una conducta de explosión y grito, y, y de alguna forma podía esperar que yo también entre igual, ¿no? Porque se me molesta, se también grito, o sea, me pasa, pero digamos que me fue en ese momento, estaba más equilibrado y más fácil para mí decirle, ok, te puedo acompañar en este momento de explosión, ¿no? y algo muy importante dentro de mis anécdotas y tus anécdotas es que en ninguna es como que entro a echarle más leña al fuego, ¿no?
que te calles y no te portes mal, porque muchos interpretamos, o a veces se interpreta, ¿no? Que el berrinche está mal, O una lucha de poder. exacto, Grita más fuerte. ajá, o sea, exacto, cállate que lo que tú estás diciendo no tiene importancia, ¿me entiendes? La desvalidación, ¿no? Es más fácil, se podría decir, desvalidar la emoción o el sentimiento, la molestia de los niños, porque tú te crees adulto y crees que eres mejor o que sabes más. Entonces es como que, ay, por favor, no llores por ese dibujo. Ay, por favor, no llores por eso. O sea, desvalidando, pues, ¿no? Que para esa personita es importante, ¿no? Lo mismo pasa con los adultos. O sea, cuando vienen con toda su rabia, entender que para ellos, para esa persona es importante. Y si yo entro a decir, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, lo que tú crees o piensas O no deberías. no deberías o es incorrecto, o sea, eso es entrarle más leña al fuego y hacer mucho más grande la rabieta, ¿no? Con la intención de hacerle entender que está mal, ¿no? En ese momento tampoco, ¿no? O sea, Exacto, eso. no, que está ahí esa persona que está en un punto en el cual, bueno, depende, ¿no? Si es algo típico, si es recurrente. Puede ser una persona que no tiene la capacidad de inteligencia emocional desarrollada, no tiene la gestión de emoción en equilibrio, entonces va a estar constantemente explotando. Y si no tiene la capacidad de gestionarse él mismo, o sea, ese día no va a aprender delante tuyo porque tú se lo pides. Exacto. Hay demasiada expectativa creer que con unas par de palabras mágicas esa persona se va a equilibrar. Cálmate, tienes razón, voy a calmar. O con los niños. De ¿no? automático. Pero para mí se pasa por dos cosas importantes que van a ser entre los puntos que hemos tocado ahorita, pero así en calientito, es porque también tiene que ver cómo estoy yo cuando confronto a esa persona. Son dos cosas. Primero entender el mundo de esa persona y luego también entender el mundo en el que estoy, ¿no? Porque si yo estoy en un mundo en el cual estoy reprimiendo, por ejemplo, voy a mi jefe, me gritó, yo no me defendí, yo no dije nada, fueron injustos conmigo, me trataron mal, yo me aguanté, porque no quiero gritar, porque no me gusta el conflicto, porque no quiero ofender a nadie, me aguanto. Llego a la casa, mi hijo se me rinche y yo saco todo. Claro, pues. Entonces, cambio el lugar. En el trabajo soy la persona que reprime esta rabia porque no sé gestionarla, porque no estoy cómodo, porque no quiero responder o no sé cómo hacerlo. Y luego voy a mi casa donde me siento más seguro, donde yo soy la autoridad, ya no soy el subordinado, el que está debajo. Ahora es mi hijo y a mi hijo yo le doy a las personas que menos quiero dañar, les doy a mi pareja, a mi esposa, le doy toda esa carga emocional y la de fuego porque no sé gestionarla aún. Como no sé gestionarla, es como que busco dónde Pero, vaciarla. ojo, eso no es, oye, soy consciente, he estado reprimiendo y en la noche lo refogo. No es así, o sea, todo lo que estamos diciendo no es que tú lo hagas a propósito y que tú estés pensando en cómo vas a Solo refogar tu sucede. rabia con... Exacto, no es así. O sea, sale de manera natural, lo tienes aprendido, exacto. ¿No? Reprimo con la figura de autoridad, reprimo, ¿no? Por fuera, por diferentes eventos y suelto en otros espacios donde efectivamente me siento más seguro y puedo ser agresivo sin querer. Ojo, siempre sin querer, nunca. No lo haces de loco, o sea, no, tampoco reprimes por loco, también reprimes porque te enseñaron también que tenías que callar, que tenías que no decir nada, que los adultos no se les responden. Entonces te quedas con ese crecimiento, con ese aprendizaje, y luego llegas adulto, pero inconscientemente siguen las mismas reglas. Entonces tu manual sigue operando, ¿no? Entonces, dicho esto, sí, te ha pasado estos eventos, te has identificado, o el tema de los berrinches, sea con tu pareja, con tu jefe, con tus hijos. Entonces, acompáñanos a estos tres pasitos, ¿ok? Tres pasitos que te ayudarán a gestionar mejor estos berrinches independiente de la persona con los cuales se presentan, ¿ok? Entonces, el primer paso, ¿cuál sería? El primer paso sería aceptar que no los puedes controlar. Eso. Lo lamento, pero no. No hay nada que pueda hacer. Ni Lo siquiera lamento, tus hijos, pero ¿ah? no. Lo que va a hacer es no controlar, va a ser reprimir. Es muy distinto que luego tiene un precio y un costo mayor más adelante. Sí, no se pueden controlar. Miren, en principio, a un otro, ¿no? Con las emociones que tenga, uno no puede controlar y decir, sabes que cállate y ándate a tu cuarto. O sea, podrías hacerlo, pero ¿sabes qué pasa? Es más contraproducente porque la persona termina aprendiendo a reprimir. Y adivina qué aprendiste tú. Y por eso estás enseñando, ¿no? Cállate, no me respondas, o cállate, no grites, cállate, no llores, ¿por qué te molestas? O sea, Bueno, ese tema de controlar que has traído es porque básicamente, según como estemos nosotros,
vamos a pedirle algo a la persona. Si yo estoy saturando en esa emoción, si yo estoy incómodo y la persona lo está haciendo, voy a querer que la persona se calle o que deje de hablar o que se vaya porque a mí me altera. 2, le voy a pedir que se controle. O sea, en ese momento que haga lo que esa persona no puede hacer, porque a mí, porque yo no estoy de acuerdo con que lo haga. Entonces, ese pedido o esa capacidad de creer que podemos controlar que la otra persona no manifieste lo que siente, te aleja del foco. No. O sea, y ese adulto incluso no lo puede hacer, porque sí lo va a hacer porque tú se lo dices. Exacto, ¿no? ¿Quién eres? O qué magia tienes para hacer que la otra persona deje de sentir, ¿no? Parece que está mal, ¿no? O sea, no debe sentir eso que está sintiendo. Exacto. Entonces, quiero controlar al otro y me quiero controlar también a mí, porque yo también a veces digo, no es correcto que esté molesta. Entonces, voy a ponerme feliz. Hello. Claro, o estoy molesta, no debería sentirme así. ¿Según quién? Exacto. ¿Qué? Ay, no, ya me estoy poniendo triste. No, 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 no. Vamos a hacer algo que me quite esa tristeza. O sea, no. Siente, por algo parece. Exacto. O sea, no quieras controlar, ¿no? tus emociones y tampoco quieras controlar la de los otros. Acá la palabra sería gestiona. Aprende a gestionar. No controles. Aprende a gestionar tus emociones y así se te va a hacer más fácil manejar la de los demás. Porque no es, sabes que no sientas, sino es como yo me manejo en base a su estado, ¿no? Como yo me mantengo en equilibrio para que no me altere su estado, ¿no? O sea, claro, o sea, de lo que yo me puedo hacer cargo es lo que tú has dicho. De mi respuesta, es lo que yo me puedo hacer cargo. Entonces, tu paso 1, que es no tienes el control, implica, 1, aceptar cómo está el otro. Ujú. La otra persona está con miedo, está con rabia, está con cólera. Independiente de que te parezca que debe estar o no debe estar, Lo que creas que es correcto, no. o incorrecto. Necesitas aceptar cómo está. Esa persona está así, la que está delante tuyo está así. Y genial, se aprovechas y al toque te preguntas, ¿y cómo estoy yo? Porque para la interacción lo vas a necesitar. Porque si la persona está alterada y tú también, ese no es el momento para solucionar algo. ¿Vale? Entonces, 1, aceptar cómo está la persona con la cual estás dialogando. Tu jefe, tu pareja, tu hijo. Aceptar cómo está. Ya aceptaste cómo está, entonces tú no tienes el control. Enfócate en lo tuyo. ¿Qué controlas? ¿Qué puedes gestionar a ti? ¿Cómo vas a responder de cara a eso? Olvídate de reprimir, de decir que no debe ser así, que no se comporta como tal, o que como tú dijiste bien, que se vaya para no verlo, ¿no? Que se vaya para no verlo, con tal de yo mantener mi supuesto equilibrio, ¿no? Entonces, no es aceptar cómo está, ¿ok? Y aceptar cómo está, Te lleva también ¿cómo se dice? Manejar mejor las situaciones. Si tú sabes que estás alterado y la otra persona está alterada, ¿vas a entrar? No, anda, cuídate, ¿no? Anda, es el momento. exacto, evalúa cómo hacer, ¿no? Ay, no, estoy alterada, mejor me voy a otro espacio a gestionar mis emociones, a calmarme, ¿no? Y ya luego entraré a conversar con la persona si es que tengo que hacerlo, ¿no? Te da mucha, ¿cómo se dice? Palanca de acción, ¿no? Ver diferente manera de hacerlo, ¿no? No entrar en la discusión, ¿no? Vital, sí, o sea, si tenemos que resumir, este primer paso sería acepta cómo está el otro y acepta cómo estás tú. Paso 1, Paso 1. ¿ok? Paso 2. Paso 2. El segundo paso para gestionar los berrinches es sentirte seguro ante la reacción de la otra persona. Porque si no me siento seguro, voy a querer huir o voy a querer que la persona se vaya. Y no voy a poder sostener la conversación ni el acompañamiento para decir o hacer lo que tengo que decir. ¿Y cómo te sientes seguro? Te sientes seguro cuando tú estás cómodo con la emoción que estás viendo al frente tuyo. Te sientes seguro cuando tú estás permitiendo fluir la emoción que tienes al frente tuyo. Te lo doy con un ejemplo. Si mi jefe está lleno de cólera y yo estoy lleno de cólera, pero no me la permito salir, la estoy guardando porque no debo confrontar, la estoy guardando porque no debo decir nada en el trabajo con cólera, lo estoy guardando porque no me gusta hacer discusiones, lo que sea. Entonces simplemente ves otra persona que estalla y que grita y te va a refrescar todo esto que estás aguantando, reprimiendo, y es muy probable que no soportes quedarte ahí porque no quieres dejar salir toda esta cólera,
O segundo, te quedes y estalle. Entonces, cuando estás en esos picos, o sea, de emoción, no te vas a sentir seguro de sostener la conversación. Vamos con otra emoción, imagínate que sea la tristeza, ¿no? Ves a tu pareja súper triste, tú estás pasando por un proceso importante del trabajo, estás triste por lo que ha sucedido, no se dio una venta, se cayó tu proyecto, pero estás que te aguantas esa tristeza porque tienes que trabajar, porque tienes que hacer a veces cosas. Y luego te llama tu pareja y te dice, llorando, que está triste por A o por B por C. En ese momento, tú, al tener la emoción reprimida y ver cómo sale al otro lado con facilidad, te lleva a lo mismo. A no sentirte seguro de poder tener la conversación y va a querer, ok, ¿por qué me llamas por esto? No me llames. Porque en el fondo es, no me conectes con esto que no quiero sentir. O los dos se ponen a llorar y sacan todo lo que tienen. Entonces, una clave importante, como el ejemplo de la que le estaba contando, para poder sostener el berrinche como un líder, un jefe, un hijo, es tú estar bien con esa emoción. Si yo también hubiera estado alterado, si no hubiera estado equilibrado, también hubiera estado como mi jefe. O si no hubiera querido sentirla, lo hubiera reprimido por completo sin defenderme, sin decir lo que tengo que decir, dejando que me griten, que me minimicen o digan sus puntos de vista sin que yo defienda nada al respecto. Ujú. Una manera de estar seguro es básicamente no contener la emoción, las emociones que se te vienen, ¿no? Esa es la manera más fácil. En otras palabras, es gestionar tus emociones. Eso es básicamente lo mismo. Es hacerte cargo de las emociones que tienes, que si tienes rabia, desfoga tu rabia, si tienes miedo, siente el miedo, si tienes tristeza, llora, o sea, desfoga lo que sientes, acepta lo que sientes. En la medida en la que lo logres, vas a estar en equilibrio y eso te va a dar seguridad, justamente para afrontar estos eventos con el jefe, con la pareja, con los hijos. Vas a poder manejarlos y maniobrarlos de una mejor manera porque no vas a estar contenido. La clave es no contener lo que sientes. La clave es conectar contigo, ¿no? Justamente para que tú también no tengas berrinches. Y tampoco, pues, y puedes manejar los de los otros, ¿no? Esa es la idea. ¿No? ¿Y de ahí qué pasaría? ¿Cuál sería el tercer paso? El tercer paso sería validar y poner límites, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ok. Básicamente es validar significa darle la importancia del sentir de la otra persona. La otra persona no está loca, ¿no? Por algo está así. Lo que le afecta es importante para la otra persona, así para ti no lo sea, ¿no? Puede ser para ti una absoluta tontería, pero si para la otra persona es importante, darle esa importancia, ¿no? Que la otra persona le da. No mirarlo con esos ojos, decirle, sabes que entiendo cómo estás, entiendo por qué estás así, me imagino que es importante para ti, ¿no? Y darle ese peso que la otra persona le está dando para que tú también puedas manejarlo mejor. Y otro es poner límites. ¿Cómo? Si se necesita decir lo que tienes que decir, ¿no? Por ejemplo, y lo voy a aterrizar con el tema de mi ejemplo inicial, ¿no? Validé su emoción, ¿no? Cuando ella ya se calmó y estuvo más tranquila, comenzó a respirar, entonces le dije, ¿te sientes mejor? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿No? Me comencé a acercar a ella, me comenzó a decir sí, ¿no? Más tranquila, mucho, mucho más calmada, llorando, pero más en pausa, más con la sensación de ser sostenida, ¿no? Entonces le di el sostenimiento que ella necesitaba en ese momento y le dije, entiendo que estés molesta. Me imagino que ese dibujo fue muy importante para ti. Esas palabras, esas frases de verdad de la otra persona hacen sentirse escuchados, validados, ¿no? Hacen, de verdad, reconfortan mucho a la otra persona. Y después poner límites. Por ejemplo, ¿no? En ese caso, mi hija puntualmente, había desordenado todo su dormitorio, ¿no? Le dije, entiendo que has estado molesta, efectivamente, esta ha sido tu manera de desfogarlo, pero ahora toca ordenarlo, ¿no? Toca hacerse cargo. Si ya lo has desordenado, bueno, pues ahora lo vas a ordenar tranquilamente y todo va a estar bien. En ese sentido, el límite era que repare lo que había hecho, ¿no?
que en este caso fue el desorden de su cuarto. Pero también puede pasar en otros eventos, ¿no? Si Ahora, me antes que te cambie de ejemplo, el mismo ejemplo que has dicho, el límite también está cuando le dices, así no, o sea, que no te golpees, claro, no rompas estas cosas. Hay también un límite para que le creas un espacio para que ella pueda soltar su emoción y a la vez esté segura, ¿no? Entonces hay también un límite que permite cuidarlo, ¿no? claro. Cuando cogió cosas que por ahí se podían romper y entonces le dije, no, esto no, con esto no, ¿no? O cuando de repente en algún momento, ¿no? Intentó patearme, no, así no. Entonces Claro. le puse más allá, no, sin hacerte daño a ti y tampoco hacer daño a nadie. Claro, válido lo que Desfógate lo que sientes, quieras, pero eso, claro, ¿no? válido lo que sientes, pero el límite está para cuidarte y para no hacerte daño. Y quizás el tema de validación se ve más fácil o sea, se ve más difícil con los niños porque es su dibujito, es su caricatura que a veces ni siquiera podemos saber cuál le gusta tanto, su muñequito favorito, lo que sea. Y que quizás es más fácil con los jefes o en el trabajo, ¿no? La presentación, el resultado de ingresos, la cuota del año, se ve la importancia, pero tenemos que activar lo que tú has dicho, esa validación, porque si no, yo vengo y le digo, mi hijo es solo un dibujo, ¿no? Entonces, y ahí Ya lo mataste. ya lo mataste, porque no estás validando, ya quebraste el punto, y quizás algo que te puedes acordar o fumar, es que esa es su presentación de ingresos del año, y es como si lo hubiera roto, Eso ¿no? es. Entonces, validar que si la otra persona está manifestando emocionalmente lo importante que es, aunque no lo diga, lo está manifestando, validar que, ok, valido que te molesta, valido que estás triste, valido que es importante, ok, y dos, me gustó mucho como lo has dicho, ya el límite, ¿no? El límite para poder decir lo que tienes que decir. Trayendo mi ejemplo, como lo dices tú, es valido que estás molesto, ¿no? Por el resultado objetivo, y luego viene el límite, y en este caso era cuidarme yo, a lo mejor esfuerzo en esto. Si tu objetivo es solo gritar o maltratar, no estoy de acuerdo. O sea, me respeto, te respeto. Si podemos tener esta conversación profesional con puntos de crecimiento, bienvenido. Pero si no, no tiene sentido para mí, ¿no? O sea, no tiene sentido simplemente. O sea, pero va de un lugar de que primero te valido y luego pongo los límites que necesito para cuidarme y para cuidar el trabajo, porque el feedback bienvenido. Pero Sí, hay un tema de respeto que tú puedes pedir, dado que lo estás dando, y puedes marcar tu línea de que estás dispuesto a permitir y que no. Incluso hablamos después, por válido, ¿no? y por ejemplo, eso también, ahorita se me viene el tema con los preadolescentes o los adolescentes, ¿no? Que a los que mucho de repente nos cuesta entender. Nos olvidamos de cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿no? Y solamente estamos en el plan de papás correctores, ¿no? Entonces, y también yo lo traigo porque esos son los segundos berrinches que vienen después de de los 2 años, ¿no? Es como que son etapas latentes en la vida de todo ser humano. Y en la adolescencia básicamente lo que tú quieres es despegarte del papá, ¿no? Por eso comienza el tema de la rebeldía, porque estás comenzando a formar tus propios gustos, caracteres, tu propia personalidad, ¿no? Te Exacto. comienzas a diferenciar. Entonces vas a estar en oposición a tus papás, pero muchas veces no lo van a saber cómo hacerlo. Entonces muchas veces son como que responden mal, ¿no? O sus actitudes no son las de siempre, ¿no? Si son más, ¿cómo se podría decir? Rebeldes, altaneras, ¿no? Entonces, acá es muy importante eso, ¿no? Decir, oye, entiendo que estés molesto, pero esa no es la manera, ¿no? O entiendo que esto te ponga triste o te genere mucha rabia, o que no quieras hacer esto, pero responder así no es la manera. Y si no pasan estas cosas, estas son tus consecuencias, ¿no? Y esos son los límites. No es reprimir o decir, oye, muchachito ¿no? De esto, así no son las cosas, o tratar de imponer, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? De cómo son, sino, nuevamente, validar. Entiendo que a ti no te parezca que sea así, entiendo que a ti te genere esta emoción, pero estamos, no sé, pues, estamos en este espacio que es familiar, estas son las reglas de la familia y nosotros lo hacemos así. Ahora, Entonces, ahí en esta validación es justamente para entender que es importante para tu hijo preadolescente, tu hija preadolescente, lo que está pasando también. O sea, exacto. entiendo que es importante para ti lo que está pasando, y también puedes preguntarle, que es bien difícil a partir de hacia adelante que te digan, pero depende mucho del trabajo que has hecho con ellos de niños, para que haya una apertura de comunicación, ¿no?
pero por lo menos entender a nivel de su espacio. Ok, entiendo que estás molesta, entonces un espacio, dale, anda a tu cuarto. Aprender a gestionar, o sea, Ayudarle a darles alternativas, ¿no? último el problema no es ni la rabia, ni el berrinche, ni el miedo, es lo que lo está llevando a ese lugar. ¿No? Entonces, que la Exacto. persona explote es el perfecto momento para acompañarla, a ver qué hay detrás después que explote. Sosténla, crea un espacio seguro para que explote y dado esto ponen las reglas o los límites. Si en ese momento que está explotando, así no se habla aquí y te pones a gritarle, o sea, va a ser mucho más complejo todo. Y va a ser nuevamente una pelea de dos niños eh, y no una conversación de dos adultos equilibrados o un adulto con un niño equilibrado, ¿no? Sí, y yo ahora que ya dijimos los 3 grandes puntos, me gustaría dar mi ejemplo inicial ya marcando los 3 puntos, qué es lo que yo hice y que de repente les puedo ayudar mucho a ustedes. Si tienen hijos pequeñitos o incluso en realidad de todas las edades ayuda mucho, Mm. ¿no? ¿Se acuerdan que yo comencé contando de que estaba mi hijita muy rabiosa y que no sabía cómo manejarlo? Bueno, el paso a paso de en este evento puntual para manejar el berrinche me ayudó mucho. Primero, como les decíamos en el inicio, el hecho de aceptar que no puedo controlar sus emociones, ¿no? Aceptar que estaba molesta, aceptar que iba a durar el tiempo que ella necesitaba, ¿no? Porque eso es algo que a mí, como les comentaba, me impactó, ¿no? Y decía, Dios mío, ya quiero se calma, ¿no? Ya habían pasado 15 minutos y yo decía, ¿a qué hora se cansa? Y seguía, y yo tenía que hacer y decía, pero no, porque esto es importante para ella, ¿no? O sea, ella está en este nivel de rabia, o sea, me asombró, dije, ¿cómo se dice? Porque es importante, o sea, no se le ha ido porque no es cualquier cosita no es, o es porque está muy acumulada de cólera. Entonces es importante este desfogue. Entonces me tuve que quedar, pero no podía controlar el tiempo, no podía controlar el momento en que quería que se calme, ¿no? Eso es uno. Dos, bueno, gracias a Dios estaba, como les comentaba, con la ecuanimidad para poder sostener, ¿no? Esta emoción tan intensa que traía ella, que era la rabia. Entonces la pude sostener, pero no le voy a mentir, tenía mucho miedo mientras que estaba haciendo todo eso, porque de verdad no, tenía miedo de equivocarme, tenía miedo, como les decía, a dañarla, a hacer algo que la pueda hacer sentir mal. Entonces tenía que reaccionar con mucho tacto para poder llegar a la médula de lo que de verdad le estaba molestando, ¿no? Y de verdad sí, en ese momento para mí fue difícil porque, como les decía, lo que yo había aprendido era de un solo gritón callar a mi hijo, porque conmigo fueron así, pero yo sabía que eso no quería hacer. Entonces decía, Dios mío, le grito, estaba entre le grito y la callo o la dejo desfogar. Para mí este era un escenario retador porque totalmente desconocido y para mí este era el escenario que yo conocía, pero sabía las consecuencias. Entonces dije, voy a traerme a este que no conozco para ver qué pasa. Entonces sostuve, fue difícil, como les comento, hasta que ya poco a poco fue pasando la ola, no les miento, creo que fue media hora que no paraba y hasta que finalmente se calmó y ahí poco a poco fui acercándome, ¿no? Y como les decía, hablando, tratando, entendiendo de que la hoja fue la puntita del iceberg, porque yo tenía que entender qué había más, qué más había debajo, ¿no? Y ahora mi trabajo, y aquí es la clave para todos los papás, tienen que hacer un trabajito de investigadores. ¿Qué es eso que puede estar molestándoles a tu hijo en ese momento? O sea, porque eso fue como les decía la gotita, pero ¿qué hay debajo? Entonces ahí nos ponemos en el papel te juro que yo me sentía Sherlock Holmes, ¿no? O sea, que voy a investigar qué cosa hay, cómo lo hago, haciendo preguntas poderosas que a ti, o sea, te tienes que poner en la posición de la personita y adivinar más o menos en ese mundito qué puede estar tanto molestándoles. Y por lo general tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros los papás, tienen que ver con la... Con el tiempo que les hemos dado, con la conexión, con las falsas promesas, tiene que ver por lo general con nosotros. Entonces yo, en mi caso, comencé a preguntar, ¿te molesta que no esté, ¿cómo se llama? ¿Te ha molestado que llegue tarde? Porque yo solita me daba cuenta qué podía estar molestando a esta niña. Ok, ¿te molestó que llegue? Sí. ¿Te molestó que no pase tanto tiempo contigo? Me queda mirando, ¿no? ¿Te gustaría jugar más conmigo? Ay, sacó
todo. ¡Ah! Sí. ¿Qué me iba a imaginar? O sea, yo les juro que fue una pincita por pincita, ¿no? Porque sabía que tenía que ver conmigo, sabía que estaba molesta conmigo, pero no entendía bien por qué. Pero comencé a dar ideas al aire, ¿no? Cuando llegué al punto en el que quería jugar más conmigo y salió todo otra vez y comenzó a abrazarme y decirme, sí, mamá, le juro que fue tan liberador tanto para ella como para mí, ¿no? O sea, fue muy profundo lo que descubrí, fue muy bonito porque dije, wow, estas molestias o estos berrinches no son en vano, no son para callarlos, no son para ignorarlos. De verdad te están queriendo decir algo. A ti como mamá o a ti como papá, ¿no? De verdad son gritos de escúchame, ¿no? Gritos de por ahí te estoy necesitando, gritos de por ahí te extraño, ¿no? Pero como son tan chicos o a veces no son conscientes, porque es eso, no están siendo conscientes de lo que de verdad hay ahí adentro. Es lo que necesito. Exacto. Pero yo, gracias a Dios, pude llegar a eso porque, no sé, pues fue también Dios que me ayudó también, ¿no? Porque mientras ella estaba en berrinche, yo estaba rezando para ayudarme, ¿no? Me dio En risa. ese momento, porque lo has dicho, ¿no? O sea, incluso ya debería acabar, pero más que ya debería acabar es, necesita seguir votando, nada más, ¿no? Porque según quién debería acabar, según quién ya fue demasiada emoción, según quién, si la persona te está dando lo que tiene que dar. Entonces, tú en ese momento era para sostener el espacio, para tú poder sostener el espacio. Y luego ya después del berrinche era un regalo, para poder entender cuál es la causa real de eso y como lo dijiste más temprano en el podcast, dándole tú las alternativas, porque un niño no va a poder. Y encontrando el regalo, el tesoro, la razón real es mucho más grande. Exacto, la razón es mucho más Es grande una y tú, acumulación de varias cosas, en este caso, el pedido del tiempo ajá, contigo. y tú de verdad no te lo puedes imaginar. Yo que me iba a imaginar eso, si no fuera porque comencé a lanzar cositas, tiene que ver conmigo, entonces es porque no vine temprano, es porque de repente no paro mucho tiempo con ella, es porque de repente no juego mucho con ella. Entonces comencé a, ¿cómo se dice?, relacionarlo conmigo, ¿no? Para ver qué podría hacer eso, que sería esa reacción que tú Tan esperas medular de ti, para ¿no? Porque ella. le tirar las cosas, estallado. Y les juro que fue mágico, porque después de eso que me dijo, sí, yo, ay, mi amor, le dije, tienes toda la razón, discúlpame, hoy día sí pasó esto, llegué tarde, pero te juro que sí quiero jugar contigo, te juro que me muero todo el día por venir a verte, ¿no? Voy a separar este espacio el sábado, domingo, no sé cómo quedamos, y va a ser nuestro, y vamos a salir al parque, o sea, de verdad es como que la prioricé, ¿no? En ese sentido, para poder darle lo que en ese momento ella estaba necesitando. Le juro que sus ojos cambiaron, o sea, Ahí era nació el espacio de contigo, ¿no? otra, ajá, era otra niñita, o sea, era como que nada había pasado, era la mujer más feliz del mundo. Estaba contenta, me abrazó, o sea, vamos afuera, Tenía ese espacio con su madre. o sea, literalmente mágico. Por eso fue un berrinche muy importante en mi vida, porque me ayudó lo el fruto, ¿no? Después de toda esa tormenta, por eso lo contaba tanto, ¿no? Porque fue muy difícil para mí sostener esa tormenta, pero el regalo que vino al final fue, no sé, o sea, impagable, ¿me dejo entender? Sí, sí, claro que Grande. sí, claro que sí. Y ese es el regalo, es estar en el lugar, aceptar cómo está el otro, es sostener tú cómo estás tú para poder tener la conversación, porque implica sostener, permitirte sentir tus emociones para acompañar a otro a hacerlo, validar y poner los límites que necesitas, que en este caso los límites están orientados a encontrar la causa raíz y los límites sanos para ti, para ella era, necesitamos un espacio adicional porque esto que estamos teniendo lunes a viernes, que dice llego, no llego, le está afectando a mi hija, entonces creaste el espacio con ella de los sábados, pero un espacio
no negociable, un espacio en el cual ella tenía la certeza que todos los sábados de 3 a 6, de 2 a 5, era un tiempo que iba a tener contigo. Y esa certeza le dio tranquilidad, le dio alegría y creó un espacio. Y aquí importante que el nuevo acuerdo que se tenga o la solución sea real. Porque si también tú decías, ok, entonces todos los días voy a llegar a las 6 de la tarde, no No, lo cumplías, le ibas a seguir demostrando, porque lo que le estaba doliendo al final de nuestra hija era esa ausencia de espacio, pero en el fondo hay un mensaje inconsciente que estamos reforzando. Le estamos diciendo a nuestros hijos que son importantes, pero le estamos demostrando con hechos de que es más importante el trabajo que ellos. Porque siempre que definimos un espacio con ellos, acabamos postergándolo por el trabajo porque es más importante. Esa es la sensación que se van a llevar a nivel de acciones. Si yo tengo que trabajar y no voy a la actuación, una vez por eventos picos puede pasar, pero si no voy casi siempre, no lo recojo casi nunca, no tengo un espacio semanal con él especial, le vamos a decir una y otra vez con los demás hechos de la semana que lo demás es más importante que él. Y es el dolor que lleva. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como hijo para merecer la atención de mi papá? Y empezar todo este desorden que vamos a ver en otros capítulos, que hasta buscamos hasta de grandes, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando le decimos, si eres importante para mí, eres tan importante como mi trabajo, tan importante como yo, o más, tus hechos deben reflejarlo. Y cuando tú haces el movimiento, decirlo que mi trabajo es importante y lo quiero cumplir, a veces tengo que quedarme, a veces no. Pero tú también, ¿qué puedo hacer? Esto. Ahí aparece el y tengo este paso en el trabajo, claro. pasado tengo este para ti. Y lo que tuve recontra claro era de que no podía prometerle día de semana, porque no Pero estaba, es- exacto, no estaba en mi control absoluto, pero sí estaba en mi control el fin de semana, ¿no? Porque yo defino qué hacer. Entonces, ahí sí, ¿no? Día de semana no podía prometerle y me daba mucho dolor porque muchas veces le había dicho, ya llego temprano, y ya llego temprano, y no pasaba. Claro, y es peor, ¿ah? Porque le demuestras constantemente de que no es importante, no es importante a su parte. Entonces, gracias por compartirlo. Es súper lindo lo que traes porque eso permitió, desde ese lugar, que yo también replique, creé el espacio con Santiago. Y luego creo el espacio mezclado, compartido, ¿no? Tú con Santi y yo con Majo. Y se ha quedado si tuve una familia. O sea, tenemos nuestro espacio chico, chica, chica, chico. Sí, nuestro espacio separado para cada uno, ¿no? Que ahora Que es son diferente, diferentes. ¿no? Ya no es tan semanal. Ahora tenemos espacio los 4. Pero igual, hasta ahora, reclaman ese espacio por lo menos una vez al mes. Y nosotros empezamos a soltarlo, pensando que ya no era tan necesario. Y lo dijeron literalmente, ahora que están más grandes lo pueden verbalizar mejor. Y nos dijeron, me falta mi espacio, chico, chico, papá, sí, o mamá, y es distinto, ¿no? Y es súper rico. Es diferente porque en estos espacios solo con alguien, solo con otra persona más, la conoces más, o sea, la interacción es más cercana, se generan vínculos más cercanos, ¿no? Sí. Los 4 es algo chévere que tenemos, pero el 1, Igual, sí. ajá, es diferente, ¿no? Ahí Sí. que comienzas a compartir cosas más personales y se hace más rico, ¿no? Y bueno, Entonces, a grandes rasgos es esto, ¿no? Y lo mismo, como les decía, pasa con todos, con nuestros adolescentes, con nuestras parejas, con nuestros jefes. Atrás, debajo de esa puntita que vemos estallar, hay una serie de cosas que están viviendo por dentro, que no necesariamente tienen que ver contigo, ¿no? No es personal, es lo que la persona está guardando, y todas acumulando. estas cosas que están siendo importantes, pues no está atreviéndolas no se está atreviendo a hacerse cargo de Y ella, cuando es ¿no? un niño, es tu responsabilidad como padre acompañarlo que pueda aprender esa gestión. Si tú como padre no has aprendido, entonces tu responsabilidad es gestionar primero contigo tus emociones para enseñarle a que tu hijo lo pueda hacer. Y si tu hijo no lo aprende, le va a tocar de adulto tomar la decisión para él no poder hacerlo. Si no lo hace, es cuando tienes un líder desequilibrado, ¿no? Que impacta en el clima, crea culturas de miedo, premia con esa cultura de zanahoria y garrote, o no, o error castigo, que no permite innovación, que no permite el empoderamiento o el crecimiento sostenido, que no permite el desempeño sostenido, por el quema a la gente. Entonces, este manejo de gestión, cuando ves tu niño haciendo berrinche, no te desesperes,
es genial que lo pueda hacer delante tuyo, porque tu hijo está haciendo berrinche significa que tiene la confianza de expresar su emoción. Preocúpate más si la reprime y no la quiere sacar delante tuyo, porque significa que no tiene la seguridad, o porque cuando lo hizo, la consecuencia que tuvo lo marcó para no querer hacer algo nuevo. Entonces, por el contrario. Mira, qué importante esto que mencionas. Hacerlo para cerrar, porque tiene la confianza para hacerlo y aprovecha la oportunidad para sostenerlo y, como decía Net, encontrar el regalo ahora que es niño. Ahora que puede hacerlo. Sí, y otra cosa, miren, algo también que he escuchado en algunos coaches. Ay, es que mis hijos, cuando estoy yo, dicen de que ¿cómo se dice? Se portan mal. No se portan mal, sino hacen más berrinche o lloran más. Ahí está. Mira, Llora más, brinca más, todo más. estaba bien antes de que tú vengas, ¿no? Pero tú viniste y ya comenzó a llorar, mira, ya comenzó a esto. Entonces, tú como papá dices, wow, ¿qué estoy haciendo mal, no? Para que, para que llore cuando yo estoy. No, nada que ver, es al contrario. Llegaste tú y él pudo desfogar lo que tenía que desfogar. Se sintió seguro de poder hacerlo. No es, ay, que llegaste tú. No, es que obviamente con las otras personas no se sentía seguro, no sentía ese sostenimiento que contigo siente, que contigo se atreve a tener. Y si no eres consciente de esto, vas a venir el trabajo cansado a querer jugar con tu hijo y tu hijo estalla lo del día y tú vas a decir, el pequeño momento que tengo para disfrutar no lo estoy disfrutando. Error. El mayor disfrute que puedes tener es ese, que generes conexión con tu hijo. Tu hijo va a desfogar, se va a quedar y va a quedar un recuerdo en él después que lo has acompañado, que has hablado, y aquí te va a llenar como no tienes idea, porque estuviste cuando tienes que estar. Es lindo estar en los juegos, pero créeme que la seguridad, la confianza, sentirse valioso, lo va a aprender mucho en otros momentos. Cuando lo priorizaste, cuando estuvo enfermo y lo cuidaste, cuando estuvo mal lo sostuviste, cuando tuvo crisis de pánico y lo acompañaste que se calmase todo el rato y con él, cuando no podía dormir y estuviste con él, cuando estuvo enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, cuando jugaste y cuando te divertiste, etcétera. Entonces, el regalo de ser papá no es llegar y jugar con tu hijo todo el tiempo, genial, si pasa así, sino el paquete es completo. Es también sostenerlo en todas las demás emociones, para que sea tu hijo un líder equilibrado. Exacto, y después cuando crezca pueda tener una familia equilibrada, un trabajo equilibrado, porque parece mentira, o sea, en la medida en la que crecemos y evolucionamos, los círculos en los que compartimos son mucho más sanos, ¿no? Entonces vas a encontrar jefes mucho más sanos en la medida en la que tú sanes. Culturas mucho más sanas para el trabajo, tú mismo vas a crear culturas más sanas para el trabajo. Entonces, cuando quieres transformar cultura, necesitas transformar al líder. También. Cuando quieres transformar tu casa, a los papás. O sea, si los papás no tienen el manejo emocional, Claro. el hijo no lo tiene. Si el papá no lo tiene, el hijo no lo tiene, se estalla. Ajá. No te debes comportar, no debes sentir, no debes actuar. Entonces, es un regalo de berrinche. Abrácenlo, sí, de esta mirada. De que algo está pasando, hay algo que trabajar y te es un regalo que te puedes llevar. Si estás constante, hay un tema de emociones que hay que aprender a manejar. Y cuando llega adulto, definitivamente es responsabilidad del adulto gestionar, y es tu responsabilidad cómo respondes ante ese berrinche. Vamos. Esperamos que haya sido un tema de su agrado y que de hecho les sume muchísimo para con sus hijos, con sus jefes, con sus parejas, etcétera. Tienen un comentario de duda, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. También nos puedo sugerir nuevos temas. También gracias por los que nos comentan en Instagram o en redes, sus comentarios o pedidos de temas. Estamos armando la lista, así que no se preocupe que ya vienen más capítulos. Sí, y nada, no se olviden de suscribirse, de colocar sus likes, de compartirlo, ¿no? De verdad, a muchas personas a las que les puede servir este contenido, así que compártanlo a sus amistades. Si sabes que lo necesita, sí, sin dudarlo, activa la campanita y es totalmente gratis. Síguenos, por favor, para que no te pierdas los próximos capítulos. Así también nos ayudas a crecer y a poder llegar a más líderes equilibrados, a poder romper este mito que el alto desempeño o el éxito profesional y la plenitud de vida no van de la mano. Es todo lo contrario. El alto desempeño es sostenible cuando hay plenitud de vida. Si no, ahí aparece el porno. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Dívete.